Hay que repetirlo para que no se olvide en medio de las emociones exaltadas. La Constitución de 1980 está muerta. Esos argumentos de que fue totalmente modificada, lo que es cierto, que de 120 artículos fueron modificados 91, todo eso da lo mismo. La Constitución de 1980 murió porque el régimen que sustentaba terminó. El asunto es entonces la Constitución de reemplazo. Este es el asunto. Se requiere una Constitución que tenga legitimidad de origen y goce de un amplio consenso. Estos son requisitos imprescindibles, ineludibles. ¿La nueva Constitución será legítima? Si es por el resultado del plebiscito, con ese 78% por una nueva Constitución, sin duda es legítima. Si es por la elección de los convencionales constituyentes, también es legítima. Es verdad que el sistema electoral creado en medio del fragor de una protesta insurreccional crea algunas dudas. Me refiero al sistema electoral para elegir a los convencionales. Porque, ¿qué es lo que pretende un sistema electoral? Pretende que represente con la mayor fidelidad posible las distintas sensibilidades de la población, aquellas que son obviamente mayoritarias. Hay muchas sospechas que ese sistema electoral, el de la convención, más que representar la geografía política del país, la alteró. También en lo que se refiere a la excesiva cantidad de escaños reservados. No es un misterio, aunque casi nadie lo dice porque es políticamente inconveniente, lo que está muchas veces en estrecha relación con ciertos cálculos personales pequeños o con la falta de coraje, que hubo un padrón electoral indígena con grandes facilidades para inscribirse ahí y en muchísimos casos con convencionales constituyentes de pueblos originarios elegidos con poquísimos votos, que en un régimen normal hoy estarían en sus casas. Pero repitámoslos, pese a estas críticas, la convención goza de legitimidad. Pero, todos lo sabemos, las instituciones pueden, en base a su trabajo, ganar legitimidad o perder legitimidad. Y hay cierto consenso que la convención ha ido perdiendo esa aura de virginidad con la que nació. A eso hay que agregar que aprobar una constitución, aunque esto sea legal, no basta con una simple mayoría, eso de la mitad más uno de los votos, porque eso sería o no sería la famosa casa de todos. El gran desafío es entonces que haya una mayoría muy importante en el plebiscito de salida. En caso contrario, será una constitución coja. Esta semana comenzó la votación por los 2/3 de las primeras normas que fueron aprobadas por mayoría simple en las respectivas convenciones o comisiones temáticas. El cambio que se propone a estas alturas, con lo que ya hemos visto, es copernicano. El Estado chileno ya no será un Estado unitario, será un Estado regional, plurinacional y pluricultural. ¿Pero qué es una nación? Eso de plurinacional. Entonces, ¿qué es una nación? La nación no es otra cosa que un grupo de personas que viviendo en un territorio determinado han tenido una historia común que los marca. Y lo que es más importante, desean compartir el futuro en forma común. Quieren compartir juntos el futuro, ese grupo de personas. Entre ellos, no con otras naciones necesariamente, quieren compartir el futuro ellos, no con otros. Consagrar la plurinacionalidad es sin duda, desde el punto de vista jurídico, abrirse la posibilidad de la independencia de las naciones que se reconozcan a sí mismos como naciones. En eso consistió, y hago un paréntesis, en el proceso de descolonización después de la Segunda Guerra Mundial, porque nadie, ni usted ni yo, podría oponerse al principio de la autodeterminación de los pueblos. Posiblemente no estamos dimensionando lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional en este punto. Este es un tema que lo analizaremos en profundidad en una próxima columna. ¿Qué seremos? ¿Estado unitario o Estado federal? Hasta el momento se está optando, y fue aprobado por 2/3, por un híbrido, una especie de novedad. Una cosa es potenciar a las regiones. Obviamente que hay que potenciarlas, dotarlas de capacidades para que puedan tener mayor incidencia en sus asuntos. Pero una cosa distinta, totalmente distinta, es lo que se ha planteado. Lo que se ha planteado son, esta semana,
asambleas regionales. Se aprobaron las asambleas regionales, pero se rechazaron sus facultades por el momento, porque las facultades eran enormes por las críticas que se produjeron. La asamblea regional se propone, eso es lo que fue rechazado, pero se propone, y va a ser modificado, pero algo de esto va a quedar, que pueda crear un estatuto regional, o sea, una especie de constitución regional, y por lo tanto tendríamos una constitución nacional y muchas constituciones. Cada región tendría su propia constitución. Imagínense lo que es eso. Habría entonces, cada región, entonces, podría además cambiar su organización política y administrativa, o sea, crear provincias, crear comunas, podría darse su propia burocracia, establecer sus propias normas laborales y sindicales, sus propias normas de negociación colectiva, regular la huelga, determinar impuestos nuevos, cada región, endeudarse cada región es crear empresas públicas. Imagínense 16 regiones haciendo lo mismo. Esto fue rechazado, pero yo insisto, habrá que ver cuánto de esto queda. Y si se aprueba el bicameralismo, o sea, que hay una Cámara de Diputados y un Senado, tendríamos un tricameralismo. Esto ya es nuevo, o sea, con las asambleas regionales. La verdad es que sería toda una maraña. Todo esto debe resolverse en los próximos días. Fue un avance enorme en el proceso civilizatorio la creación de los poderes del Estado. Establecer con claridad un poder ejecutivo, un legislativo, un judicial. Establecer con claridad sus atribuciones, su ámbito de competencia, sus controles mutuos. Consagrar lo que se llama el equilibrio de poderes. Esto es lo que evita las dictaduras o un régimen autoritario. Pero ocurre que la Convención aceptó que haya dos justicias equivalentes, una para chilenos y otra para los miembros de pueblos originarios, indígenas. Algunos dicen, justificándolo, pero ¿es que acaso usted no sabe que existe la justicia especializada? Claro que lo sabemos, pero el argumento que dan es muy malo, súper malo. Existe, claro, sabemos, la justicia electoral, la justicia medioambiental, la justicia de libre competencia, la justicia militar, pero siempre termina en un vértice arriba que es la Corte Suprema. Lo que se propone son dos justicias absolutamente paralelas y equivalentes. La indígena no termina en la Corte Suprema. Se aplicaría lo que se dice el derecho indígena, pero ¿cuál es ese derecho? ¿Dónde está ese derecho? ¿Dónde está escrito? ¿Hay algún libro? ¿Usted o yo, alguien, conoce el derecho indígena? Perdón, los derechos indígenas, el mapuche, el diaguita, el aymara, el rapanui. Así como la vida es cada día más compleja, el derecho también se ha ido poniendo más complejo. No solo desde hace 2000 años comenzó la evolución de lo que se conoce como el derecho civil y el derecho comercial, sino que el derecho penal también ha ido poniéndose más complejo con nuevas figuras delictivas. El derecho a la libre competencia, el derecho medioambiental, el de la protección de la privacidad. Perdón, ¿qué tiene que ver todo este derecho cada vez más complejo con el derecho indígena? Con insisto, el derecho mapuche, diaguita o aymara. Con todo respeto, yo creo que esto no calza. Yo no he escuchado del derecho penal mapuche. No he escuchado si hay doble instancia o no. ¿Qué recursos hay o no? ¿Qué tipo de recursos frente a una resolución? Alguien, esta semana tratando de poner paño frío frente a todas estas preguntas que surgen, dijo que debería ser una justicia que excluya las materias penales, que sea optativo. Pero yo diría que eso no basta ante estas preguntas que son fundamentales y que no resuelven. Ahora, el derecho debe evolucionar. El derecho evoluciona. Pero el derecho indígena, yo entiendo que se refiere a la tradición, se refiere a las viejas costumbres, se refieren a otro tiempo y desde ese punto de vista es eminentemente conservador. Es toda, digámoslo así, una constitución moderna que recurre a lo antiguo, o sea, una paradoja. Lo que se resolvió es que, por ahora, es que habrá dos justicias totalmente independientes, como si pertenecieran a dos países distintos, aunque se ha rechazado por ahora, debido a la indefinición brutal de la norma, los tribunales indígenas. O sea, se dijo va a haber dos justicias paralelas, eso está aprobado, pero
se rechazaron los tribunales indígenas porque la verdad es que la norma no se entendía para nada y hay que detallarla, pormenorizarla. Si hay nación, como dijimos antes, si hay tribunales totalmente independientes, si como se propone, los llamados pueblos originarios son dueños de las tierras, el mar, o sea, del territorio, yo creo que el camino a la independencia es un camino que ya está demarcado. También se resolvió en los últimos días que los jueces tienen que resolver con perspectiva de género. Todos los jueces. Esto es un enorme error. La legislación, la ley puede ser pro algo. La ley puede ser pro medio ambiente, la ley puede ser pro trabajador, por ejemplo, pero jamás un juez puede ser pro algo. Los jueces, aquellos llamados a conocer una controversia, a juzgarla mediante una decisión y ejecutar lo juzgado para que esa decisión no se convierta en letra muerta, siempre tienen que ser imparciales. Siempre tienen que dar amplias garantías a todas las partes que someten su suerte a su criterio. En eso consiste ser juez. La Convención, desgraciadamente, ha resuelto romper con todo esto. Esto fue aprobado por 2/3. Se ha resuelto también por la comisión respectiva consagrar el aborto libre como un derecho. Yo creo que este es un asunto ampliamente discutible y sobre el cual es legítimo adoptar una decisión. Pero se ha prohibido la objeción de conciencia, limitando la libertad personal. Esto es reconocido ampliamente. Lo que se quiere es una constitución no solo que consagre derechos, sino que también proteja libertades, y en este caso restringe libertades. En algunas columnas anteriores hemos dicho que el derecho de propiedad es una herida abierta en Chile y que una redistribución del poder afectará el derecho de propiedad porque en muchos casos es desde la propiedad donde se ejerce el poder. Si usted, por ejemplo, no quiere vender su propiedad, el Estado lo puede obligar a vender, expropiando. Técnicamente, la expropiación es una venta forzada, eso es una expropiación. Pero una cosa distinta es que se apropien de lo suyo sin pagar, porque en ese caso ya no sería una venta forzosa, sino que un robo. En la actual Constitución, si el Estado expropia, si le expropia su casa porque ahí va a pasar una calle, debe pagar el valor de mercado y al contado, antes de tomar posesión de su casa, por ejemplo. Pero ocurre que en la nueva Constitución se elimina esta norma y se deja a la ley la que va a determinar el justo monto del pago, ya no será el mercado, la forma del pago y su oportunidad. O sea, ya no es el valor comercial, ya no es al contado, puede ser en cuotas, quizás hasta cuánto, y en un valor cualquiera. Pero esto ya pasó en Chile. En Chile se pagó en cuotas, en numerosas cuotas, algunas expropiaciones, y las últimas cuotas ni siquiera, estoy hablando de campos, ni siquiera servían para pagar el pasaje de una micro, porque fue un robo. Pero no solamente eso, se ha aprobado en la comisión correspondiente, en la Convención Constitucional, que los bienes incorporales no tienen protección constitucional en forma expresa, y esto sí también tiene un olor malo. Hay un temor que crece frente al proyecto constitucional, y eso es evidente, cualquier persona en la calle se da cuenta, hay temor. No solo porque puede establecer derechos incumplibles, un enorme listado de derechos que finalmente terminan en letra muerta, sino porque podría no ampliar libertades, sino que restringirlas. Porque puede convertirse en un lugar, en dar lugar a una maraña de leyes, en una especie de laberinto jurídico, una madeja imposible de desenredar. Porque puede dar lugar a una burocracia ineficiente, enorme, con funcionarios que después van a defender sus prerrogativas hasta el infinito. Porque puede convertirse no en una constitución, sino que en un simple instrumento que permita gobernar a algunos. Y sin embargo, hay conciencia que la actual constitución está muerta. ¿Qué hacen entonces los que critican a los que se apropiaron del país ilegítimamente en muchos casos en los últimos años? Los que no pueden ver la concentración económica que genera un poder que altera la democracia. Los que creyeron en el mérito como fuente del progreso
y que se dieron cuenta que fueron engañados. Los que siempre creyeron que las universidades son instituciones sin fines de lucro y que no podían enriquecer a nadie. Los que sostuvieron que había que perseguir a todos los que recibieron platas negras de la política, a los políticos y también a los empresarios que entregaron esas platas, y no solo sancionar a algunos, que están bien sancionados. ¿Qué pasa con los que creen en las concesiones, pero no en los contratos leoninos de las autopistas o del aeropuerto de Santiago? ¿Qué pasa con los que creen en el libre emprendimiento, que, ojo, no se consagra claramente en la nueva Constitución? ¿Qué pueden hacer los que creen que pueden hacer los que creen en el mundo, o qué pueden hacer los que creen en el mundo privado y en un Estado eficiente y en que haya responsables en ese Estado con respecto a su desempeño, los que creen en una Constitución liberal, en el sentido que permita gobernar a cualquier opción política? ¿Qué hacen los ciudadanos que no creen ya en la Constitución actual y comienzan a no creer en una convención que rápidamente se está transformando en una convención partisana? ¿Qué hacer frente a estos descreídos progresivos que no creen en esta Constitución, la actual, y que ya no están creyendo en la Convención Constitucional? ¿Qué hacer?